me les bendiga, mis amados hermanos, este martes 27 de julio del 2021, hermanos, prácticamente ya estamos terminando el mes, hermanos, y es martes de cartas generales. Hoy terminamos, hermanos, la carta de Santiago, una carta maravillosa. Nos llevamos alrededor de 37 reflexiones, hermanos, de toda esta carta, y bueno, pues gracias a Dios porque pudimos llegar a la recta final. Vamos a hacer una oración, hermanos. Oremos. Padre, gracias te doy por las bendiciones que nos has derramado a lo largo de todo este estudio que hemos tenido de Santiago. Padre, gracias, Padre, porque tu palabra es fiel, tu palabra no vuelve a ti vacía, porque, Padre bendito, en tu misericordia nos hablas de manera pertinente, de manera muy exacta, mi Dios, para cada paso que damos en la fe. Padre, en esta bonita ocasión nuevamente te damos gracias porque pues ya estamos prácticamente terminando la carta y queremos que bendigas este tema que vamos a analizar el día de hoy para honra y gloria tuya y edificación de tu iglesia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Prácticamente son los versículos 19 y 20 del capítulo 5, que lleva por título Rescate del extraviado. Y bueno, hermanos, Santiago prosigue con el tema de la paciencia en estos últimos dos versículos de su epístola. La conclusión de Santiago en este escrito carece de los esperados saludos y bendiciones, de modo tal que el final no es el de una carta, sino el de un libro. Aún así, el modo de hablar sigue siendo personal e íntimo. Vamos a leer los versículos, mis amados hermanos, del 19 al 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. En estos últimos dos versículos, mis hermanos, de su epístola, Santiago enfatiza la responsabilidad comunitaria que los cristianos tienen de unos para con otros. No solo deberían confesar sus pecados y orar juntos, deberían también ejercer un cuidado espiritual mutuo y benéfico. Este cuidado espiritual se le debe proveer al creyente en forma individual, por medio de un asesoramiento privado, y a la iglesia a través de la predicación de la palabra. Inciso A. Condición. Después del apelativo final, hermanos, Santiago escribe una oración condicional que tiene una larga primera parte y dos sujetos. Mucho ojo, hermanos, porque por ahí usted tiene, en su material usted tiene ahí entre paréntesis cómo está separado este pasaje, ¿verdad? Dice alguno de entre vosotros y luego dice y algunos, alguno. Enseguida, hermanos, de una breve segunda parte que consiste de un imperativo. Sepa que, y bueno, vamos a ir desmenuzando estos versículos, hermanos, porque nos vamos a encontrar cosas fascinantes. Dice la primera parte: si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Si alguno de vosotros se ha extraviado. Obviamente ya hicimos énfasis a hermanos, ¿verdad? Santiago distingue al individuo en la comunidad cuando se refiere a alguno. Versículo 13 y 14, ¿verdad? Donde también hace esta referencia. Bueno, si alguien que pertenece a la iglesia se desvía de la verdad, ya sea por propia voluntad o bajo la influencia de otros, ¿verdad? Como también de alguna forma al principio de la carta Santiago dice en capítulo 1, verso 16, no erréis. Los creyentes deben saber que son responsables del bienestar espiritual de esta hermana o hermano extraviado. En cierto sentido, Santiago proclama el mismo mensaje urgente que comunica el escritor de la epístola a los hebreos, allá en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13, que dice de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Los lectores, hermanos, deben practicar un cuidado mutuo, como también lo escribe el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para que los creyentes sigan apegados a la verdad. Ok, entonces los lectores deben practicar un cuidado mutuo para que los creyentes sigan apegados a la verdad. Siguiente frase, hermanos, dice: se ha extraviado de la verdad. Lo que Santiago hace en realidad, hermanos, es advertirle a la gente que no deben apartarse de la revelación de Dios, que es lo que tenemos en la palabra, hermanos. Lo que tenemos en la palabra no es otra cosa más que la revelación de Dios al hombre. Entonces, hay gente que se sale de eso, hermanos, y mucho cuidado. Mire que la verdad es, por lo tanto, la plenitud del Evangelio. Él ya les ha informado que han recibido su nacimiento espiritual. Recuerda, capítulo 1, verso 18, por la palabra de verdad. Y les ha aconsejado que no nieguen la verdad. Capítulo 3, verso 14, que dice que si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Siguiente frase de estos pasajes finales: el que haga volver al pecador del error de su camino. Los miembros extraviados de la iglesia no necesariamente están aguardando pasivamente que se les traiga de nuevo a la verdad. No, son como ovejas extraviadas que esperan pacientemente que el pastor les rescate. Pues no están esperando eso, hermanos. Reprender contacto a la persona que se está desviando de la verdad es una de las tareas más difíciles de la obra de la iglesia. Fíjese que la gente que se aleja, hermanos, no están esperando nada de la iglesia, porque están prácticamente en su error, están siguiendo la mentira, están practicando quizá algún pecado. Y le voy a decir algo, hermanos, esta es una de las cosas que las iglesias han dejado de hacer. Pocos son en la iglesia que toman esta responsabilidad, porque ¿sabe qué pasa, hermanos? Que inmediatamente dicen: no, es que el pastor es el que debe de ir a buscar a esa gente, como dice aquella parábola del Señor Jesucristo, que el buen pastor dejó a las 99 para ir en búsqueda de la una, de la que faltaba, ¿verdad? Mira, hermanos, creo que luego de repente cometemos errores en sacar textos de su contexto y aplicarlos en la vida práctica de la vida eclesial pastoral. Pero ojo, hermanos, lo que está escribiendo Santiago es una práctica de toda la iglesia. Es su responsabilidad cuando usted sabe que alguien se alejó. No espere que el pastor primero se dé cuenta, porque a veces para cuando el pastor se da cuenta, la persona ya está más lejos. Pero si usted se da cuenta antes, según lo que leemos ahorita, según la Biblia, usted debe de ir por él. Porque esa gente no va a volver. De hecho, ni siquiera está esperando que el pastor vaya y los vea. Está esperando que alguien, a lo mejor con un poquito más de confianza o un poquito más de autoridad, porque a veces ni siquiera uno como pastor tiene esa autoridad sobre sus vidas. Uno piensa que sí, ¿verdad? Y a veces uno va, hermanos, y ni siquiera eso significa gran cosa para ellos. Pero quizá a lo mejor usted, porque esto es como cuando yo les digo: si usted ve algo que falta en la iglesia, es porque Dios le ha puesto esa carga de manera especial a usted. ¿Para qué? Para que usted lo haga. No sienta eso y diga que falta algo para luego ir y darle más trabajo al pastor, o darle más trabajo a los que ya están trabajando. No, hermano, si usted se dio cuenta de que algo falta, es porque seguramente Dios lo quiere usar por ahí. Ahora, si usted se da cuenta que antes que los demás, que el liderazgo, que el pastor, qué sé yo, que alguien ya se está alejando, se está apartando de la verdad, se está yendo al error, es su responsabilidad ir por él, convencerlo, rogarle, suplicarle que no se aparte de la verdad y hacer lo necesario para que nuestro hermano vuelva. Pero es que luego pasa, hermanos, que como el pastor no lo hace, pues claro que no lo va a hacer porque está haciendo otras miles de cosas más. Entonces lo tiene que hacer usted, hermano. ¿Por qué? Porque es básicamente un principio bíblico dentro del ambiente eclesiástico. Entonces, reprender contacto a la persona que se está desviando de la verdad es una de las tareas
más difíciles en la obra de la iglesia. Numerosos pastores, ancianos, entre paréntesis pongo líderes, porque ya hablamos un poquito de eso, diáconos y dirigentes eclesiásticos han claudicado a la tentación de colocar a los miembros alejados en la lista de los inactivos del registro eclesiástico. Lo que la iglesia debe hacer, y con preocupación amorosa, es buscar a los que se han extraviado de la verdad e insistirles a regresar. Y mire que eso también yo lo hago. Y vaya que es complicadísimo, porque no solo es que regresen, es que a veces la misma congregación no les perdona nada. Y bueno, no estoy hablando solamente de nuestra congregación, pero pasa, hermanos, que la gente se va mal, la gente se va lastimada, enojada, lo que usted quiere. Luego va uno por ellos, hermanos, y cuando regresan la gente a veces no se lo perdonan. Y eso también tenemos que erradicarlo, al menos si eso sucede en nuestra iglesia, quitar eso, porque nuestra congregación, hermanos, es una familia de amor, es la familia de Dios, en donde pues nuestro papel, ahorita voy a hablar un poquito de eso, hermanos, es la restauración. Entonces, hay gente que se aleja, hermanos, hay gente que en serio se aleja, y que pues finalmente hay quienes no son de nosotros, como dice Juan más adelante en una de sus cartas, ¿verdad? Pero hay gente que se aleja porque no hubo quien incluso a veces los discipulara, los guiara, porque están confundidos, y muchas de las razones por las cuales se alejan es por eso. Entonces, hermanos, lo que la iglesia debe de hacer, y con precisión amorosa, preocupación amorosa, es buscar a los que se han extraviado, ojo, de la verdad, e insistirles a regresar. Dice la siguiente frase: sepa que, así dice en su bosquejo, ¿no? Sepa que. En realidad, hermanos, el griego lo dice de este modo. El original, hermanos, fíjense bien cómo lo dice. Alguien que traiga al pecador de vuelta a la verdad debe saber que el que aparta a un pecador de su error le salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Bueno, esta regla de conducta, querido hermano, es tan bien conocida que Santiago considera que basta expresarla como un simple recordatorio. Inciso B. Regla. El escritor de la epístola a los hebreos exhorta a los lectores a ejercitar su responsabilidad comunitaria para que el miembro de la iglesia que se aparta de la verdad. Pero Santiago, hermanos, es aún más directo. Se dirige en forma individual a los miembros de la iglesia y les muestra su responsabilidad. Vamos a seguir desglosando el pasaje, hermanos. Dice: el que haga volver al pecador del error de su camino. Dice, cualquier miembro, hermanos, ahí en su material, cualquier miembro de la congregación sabe que él o ella debe preocuparse por las necesidades espirituales del hermano en la fe. Si alguien de la iglesia se aleja de la verdad y cae en una de las trampas de Satanás, el otro miembro debe estar dispuesto a rescatar al extraviado. Fíjense, hermanos, que en alguna ocasión un hermano me preguntaba que si había algún otro libro, aparte de la Biblia, imagínense, hermanos, no, que porque ya quería madurar espiritualmente. Entonces yo con mucho cariño le expliqué, le dije, mira, hermano, yo no sé quién te dijo que aparte de la Biblia puedas tener tú otro tipo de información como para que tú pienses, creas que ya estás creciendo espiritualmente. No existe eso, hermano. Y le dije un principio, crecemos. El crecimiento espiritual básicamente se da dentro de la comunidad cristiana, no se da fuera. Y por más que pienses y creas que sí se puede dar fuera de la iglesia, te estás engañando, querido hermano. A menos que sea la palabra la que estés estudiando, a menos de que ores al Padre, a menos que tengas una comunión sana con tu iglesia, y a menos de que te preocupes por alguien más de su vida espiritual, entonces estaríamos hablando, hermano, de un crecimiento y una madurez espiritual. Y es que pareciera que el cristianismo, hermanos, consiste en que la meta es ser maduro, en virtud a que ya sé un montón de cosas, ya me metí a un seminario, ya leí toda la Biblia, ya leí no sé qué tantos libros, y pareciera que eso es madurez. No, hermano. Mire que en donde se ve la madurez espiritual de un individuo dentro del contexto cristiano, eclesiásticamente hablando, es cuando usted tiene el cuidado espiritual de su hermano. No, es que le toca al pastor. No, hermano, discúlpeme. Ese es un error que por siglos y por años, décadas, muchas iglesias han cometido, ¿verdad? Bueno, pues que el pastor predique, enseñe, evangelice, vaya por los que andan por aquí, los que andan por allá. No, hermanos, es labor de toda la iglesia.
es labor de toda la iglesia, porque esa es una responsabilidad, como quien dice, civil dentro de la comunidad cristiana, de cuidar la vida espiritual, cuidar la fe de los demás. A mí, yo siempre me acuerdo mucho de Ana, esta mujer, ¿verdad?, que duró muy poco tiempo casada, queda viuda, y sus demás años, que fueron alrededor de más de 80 años de viudez, los dedicó, hermanos, imagínense nada más, los dedicó al servicio del templo. A mí me encanta esa imagen de esa mujer, hermanos, piadosa, que animaba a los demás judíos que iban al templo para que no dejaran de esperar al Mesías. ¿Se acuerda que en ese capítulo, ahí en Lucas, ¿verdad? El primero con el que se topan José y María cuando van a llevar a Jesús al templo, es a Simeón, ¿verdad? Un hombre que Dios le había revelado por medio de su Espíritu Santo que no vería la muerte sin antes ver al Mesías. Y bueno, bueno, básicamente esa es como que la imagen, ¿no? La imagen de esa gente que es madura en la fe, que no solamente, hermanos, está esperando o quiere bendición, sino que está ayudando a los demás. Bueno, esto es muy interesante. Y bueno, y si dejamos de advertir o de decir algo, nosotros mismos somos culpables, ya que Dios nos considera responsables. Y esto lo leemos desde el Antiguo Testamento, hermanos, ahí en Ezequiel 3 del 17 al 19, que dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, porque el impío para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué interesante es todo esto, hermanos, porque a veces perdemos de vista estos detalles, hermanos, y siempre, pues, la tendencia es pasarle la bolita a alguien más y decir, no, es que ese no es mi ministerio, no, es que esa no es mi responsabilidad. Pues, ¿qué crees, hermano? Acabamos de descubrirlo, en caso de que no lo sabías. Lo hemos descubierto, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. Tenemos que cuidar de nuestro hermano. Somos guardas de nuestros hermanos. Muchos son como Caín, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿y tu hermano dónde está? Y Caín inmediatamente le dice a Dios, ¿verdad? ¿Que acaso soy guarda de mi hermano? Yo a muchos les he respondido cuando me hacen esa pregunta, les digo, claro que sí. Usted es directamente responsable de la vida y salud espiritual de su hermano en la iglesia. Se quedan fríos, ¿verdad? Claro, esa es una dinámica hermosa, en donde cuando ya hay un punto en la vida cristiana en la que ya comienza a haber madurez, en la que ya no solamente voy por lo mío, voy para ver qué puedo dar o qué puede Dios hacer a través de mí para mi familia espiritual. Pero mire, hermanos, que la tendencia en la mayoría de los miembros de las congregaciones, y llámese bautistas, pentecostales, metodistas, lo que usted quiera, la mayoría, hermanos, van en busca de sus propias cosas. Van a ver qué les gusta o qué no les gusta, si les gustó el sermón o no, si el culto esto y lo otro, si yo puedo sacar alguna bendición de la iglesia. No, hermanos, no se acostumbre a eso. Yo entiendo eso de gente que apenas quizá a lo mejor está empezando y no está mal, está bien. Yo llegaba y yo quería saber cosas, yo quería beneficiarme del ministerio del otro, del que sabía más. Claro, eso es normal, pero ya hay cierta edad, por decirlo de alguna manera, en la que ya no podemos seguir pensando igual, hermanos. Ya tenemos que estar ahí para ver qué necesita mi hermano. Y vaya que yo he visto mucho crecimiento en muchos hermanos, ¿verdad? Que están al pendiente, pastor, ¿qué necesitas? Esto y lo otro. Bueno, yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Porque ya después de muchos años que tenemos en Príncipe de Paz, me ha encantado ver a hermanos lindísimos, hermanos que han crecido en la fe y que están al pendiente de uno. Entonces, más allá, hermanos, de lo que me puedan dar o lo que no me puedan dar, es esa intención de decir, hermano, estoy para servirte, que el Señor me use con lo que pueda. Pero eso ya habla de un poquito de madurez espiritual, hermanos. Digo, por si teníamos un poquito de duda al respecto con el tema de la madurez espiritual. Somos guardas de nuestros hermanos. Por consiguiente, con sabiduría y tacto debemos señalar a nuestro hermano el error de su conducta y restaurarlo
bondadosamente. La siguiente frase es una palabra: salvará. Fuera de la iglesia, hermanos, hay un sinfín de gente atrapada por el pecado e incapaz de apartarse de su errado camino. También esto, hermanos, estos deben oír el evangelio de la salvación. La gente no cambia sola. Usted no espere que las personas vayan solas a la iglesia, ¿eh? No, hermanos. No, hermanos. Yo creo que usted tiene que abrirles el camino. Porque dice el Señor que la puerta angosta es muy difícil encontrarla. Prácticamente nadie puede entrar allí. Lo más fácil es entrar en la puerta ancha, amplia, donde pues cualquiera entra, ¿verdad? Porque pues incluso se lleva todos sus cachivaches, todas sus cosas y no quieren soltar su pecado. Pero la puerta angosta, entra solo nada más tú. Y es bien difícil encontrarla, dice el Señor. Entonces tenemos que guiar a esa gente a esa puerta. Con mucho cariño, con mucho amor, hermanos. Mire que al comienzo del siglo XX, hermanos, allá por ahí de 1912, para ser más precisos, el predicador bautista del sur, ahí en los Estados Unidos, hermanos, erudito bíblico, Archibald Thomas Robertson, escribió, hermanos, estas notables palabras que no han perdido su significado. Dice de la siguiente manera: ver la condición desesperada en que viven las víctimas en los barrios bajos, o en las dilapidadas casas de vecindad, es suficiente para desalentar a cualquier encargado de asistencia social. Las drogas han apresado a algunos con grapas de acero. La bebida ha encendido la sangre de otros. El cigarrillo ha matado la voluntad de otros y la inmoralidad ha arrojado aún a otros al abismo. Muchos de ellos llegan tambaleándose a albergues de recuperación, esas ciudades de refugio. ¿Qué hay en nuestras ciudades? Bienaventurados los que saben cómo salvar almas como estas que han conocido mejores días y que han descendido el valle del pecado y del dolor. Tremendas palabras, hermanos. Siguiente frase, hermanos, de este texto: de muerte un alma. Cuando nos esforzamos por rescatar al que se está muriendo en pecado, hermanos, bueno, buscamos salvar su alma. Vemos, hermanos, a un pecador en peligro de morir una muerte eterna y a un punto de quedar excluido de la vida eterna. Y vaya que este principio del que estamos hablando se aplica tanto a hermanos de nuestra congregación que se apartan de la verdad, como para personas, hermanos, incluso muy cercanas a nosotros, que pueden perder su vida, su alma. Vemos a un pecador en peligro de morir una muerte eterna y a punto de quedar excluido de la vida eterna. Entonces, hemos de recordar, sin embargo, que Dios nos usa como instrumentos para restaurar la relación espiritual entre Dios y el hombre. La salvación, entonces, es y sigue siendo la obra de Dios. Nosotros solo somos colaboradores en la tarea de Dios. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice allá en primera carta a los Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Siguiente frase, hermanos: y cubrirá multitud de pecados. ¿Verdad? Entonces prácticamente estamos hablando ya de la última frase, hermanos, la última frase de esta carta maravillosa: y cubrirá multitud de pecados. Esta última declaración, hermanos, de este versículo no debe tomarse literalmente, puesto que el hombre es incapaz de cubrir pecados. La Escritura enseña, hermanos, que no es el hombre, sino Dios quien tiene la autoridad de perdonar los pecados. La expresión cubrir se refiere implícitamente a la acción de Dios al perdonar el pecado. Por ejemplo, como se lee en el Salmo 32:1 y Salmo 85:2. Ahí vienen estas mismas expresiones. Ahí están en pantalla, hermanos, para que usted los vea en casita. Pero mire, hermanos, por cierto, una línea del libro de los Proverbios revela un paralelo. Dice allá en Proverbios 10:12: el amor cubre todas las faltas. Y con el apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, cuando dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está tratando de indicar Santiago, hermanos, con esta alusión a Proverbios? ¿Por qué dice que el creyente cubra una multitud de pecados?
Calvino dice al respecto, hermanos, Juan Calvino, fíjense bien lo que dice este hombre. Santiago enseña aquí algo más alto, es decir, que los pecados quedan borrados ante Dios. Es como si hubiera dicho que Salomón ha declarado que esto es el fruto del amor, que cubre los pecados, pero no hay modo mejor o más excelente de cubrirlos que cuando están totalmente abolidos ante Dios. Hermanos, cuando Dios perdona el pecado, acepta al pecador como si nunca hubiese pecado. Él aleja el pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Ha leído ahí el Salmo 103, versículo 12, así dice prácticamente. Y Él cubre, hermanos, y cubre al pecador con el manto de la justicia. Por supuesto, hermanos, Dios perdona al pecador en base al sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, en este último versículo de su epístola, Santiago no se refiere a la obra meritoria de Jesús, sino al misericordioso acto por el cual Dios perdona a los pecadores. Su intención, hermanos, es demostrar que los cristianos perdonados deben trabajar juntos por el bienestar mutuo de la iglesia. Hermanos, hemos terminado y vamos a tener un breve resumen, hermanos, del capítulo 5. Algunos de los primeros versículos de este capítulo, Santiago reprende a los ricos que han atesorado riquezas en su ceguera espiritual y que se encuentran con que su riqueza se ha vuelto inútil. ¿Se acuerda? Este fue el primer tema del capítulo 5. Han logrado dichas riquezas, dejando de pagar a los obreros que cegaron sus campos, malgastaron sus riquezas, viviendo lujosa y desordenadamente. Además han oprimido brutalmente a los inocentes, aún hasta el punto de matarlos. En segundo lugar, hermanos, Santiago exhorta a los lectores de su epístola a ejercitar la paciencia y permanecer firmes en la esperanza de la venida del Señor. Él recurre, hermanos, al uso de ejemplos, el campesino, los profetas y a Job, para acentuar su exhortación. Conociendo las características de su gente, les exhorta a no usar juramentos y en vez de ello a decir la verdad en todo momento. En la sección final, hermanos, de este capítulo, el escritor presenta algunas instrucciones acerca de cómo vivir una vida cristiana sana en tiempos de adversidad, felicidad, enfermedad y pecado. Él destaca la oración como fuente de poder e ilustra esto citando un ejemplo de la vida del profeta Elías. En su comentario final, hermanos, Santiago les recuerda a sus lectores sus responsabilidades colectivas hacia la persona que se aparta de la verdad. Los miembros de la iglesia deben brindar cuidado espiritual al extraviado y traerlo de nuevo al arrepentimiento para que pueda vivir y para que sus pecados sean perdonados. Qué hermosa carta, hermanos. La verdad es que yo estoy muy agradecido con Dios. Hemos terminado, hermanos, toda la carta de Santiago con estas reflexiones. 37, hermanos, alrededor de 37 reflexiones tuvimos para estudiar la carta de Santiago, hermanos. Y bueno, con esto pues quisiera cerrar con una oración dándole gracias a Dios y sobre todo no olvidar, hermanos, en esta última parte nuestra responsabilidad de cuidar la vida espiritual de nuestros hermanos. Hay hermanos más pequeños que nosotros que tienen menor tiempo de conocer el Evangelio. Y nosotros sí ya llevamos tiempo, hermanos, no espere muchos años para sentirse capaz. No, hermanos, Dios lo puede usar. Sea sensible a lo que el Espíritu Santo le ha ido mostrando en estos últimos meses, días, sobre todo con esta pandemia, hermanos. Y quizá a lo mejor usted siente un anhelo, un celo por cuidar la vida espiritual de algún hermano en la iglesia. Yo le invito a que se ponga en las manos del Señor, hermanos, y que sigamos juntos como iglesia creciendo, cuidándonos unos a otros, hermanos. Claro, yo estoy para servirle. Yo quiero que usted de repente me hable, me diga, pastor, necesito un consejo, ore por mí. Pero también, hermanos, uno lo necesita, hermanos. También uno necesita. O sea, yo lo digo de esta manera porque todos necesitamos del cuidado de unos a otros. De esta forma, hermanos, la iglesia soportará todo lo que venga, hermanos, porque estamos unidos. Y ese es el deseo de Dios. Sobre todo, esa fue una oración de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos permaneciéramos, que nos mantengamos unidos. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios
que ya terminamos la carta de Santiago. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es maravillosa, Dios, porque esta carta nos ha traído mucha bendición a nuestra vida, mucha reflexión, muchos desafíos, Padre. Y bueno, estamos aquí, mi Dios, tú conoces nuestra condición y anhelamos ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias por estas bellas palabras, mi Dios, estas líneas divinas en las que has hablado a lo más profundo de nuestro ser. Que esto que hemos aprendido en estos últimos 2 versículos, mi Dios, que sea algo que marque la diferencia en nuestra vida, pero sobre todo en nuestra amada congregación. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo lo que hemos estudiado a lo largo de estas 37 semanas estudiando la carta de Santiago. A ti sea la honra y la gloria, Padre, y que todo y en todo seas glorificado y exaltado. Padre, bendice a tu iglesia y que sigamos adelante estudiando a tu palabra, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues nada más recordarles, si Dios nos lo permite, la siguiente semana estaremos comenzando nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Una carta maravillosa, hermanos, maravillosa. Vaya leyendo el capítulo 1. Si usted quiere participar, hermanos, con un versículo, haga su comentario, hermanos, un comentario como los que usted ha mandado para que los podamos leer en pantalla, ¿verdad? Y que podamos enriquecer la reflexión. Vamos a empezar, hermanos, seguramente una introducción general de todo lo que es la carta de a los Hebreos, y vamos a entender muchísimas cosas, hermanos, acerca de cómo Dios nos puede hablar y cómo Dios nos habla, ¿verdad? Y cómo le habló a los primeros lectores de esta bonita carta, hermanos. Y bueno, pues que el Señor nos siga bendiciendo y edificando. Y bueno, primero Dios, hermanos, el día de mañana, si Dios nos da vida y salud, a las 7 de la noche, lo espero en Lo que Creemos. Acuérdense que damos comienzo a la doctrina del cielo y el infierno, hermanos. Una doctrina fascinante. No se lo pierda, hermanos. Por favor, pida el enlace para que nos acompañe. Igual y escuchar, hermanos. Y si tiene alguna duda, con toda confianza lo puede hacer. Y el día jueves, ore por un servidor, por mi hermano Juan Carlos, hermanos, porque tenemos sermón evangelístico para que podamos compartir a nuestros seres amados, amigos, qué sé yo. Y el día viernes, hermanos, a las 6 de la tarde, el punto de las 6 de la tarde, tenemos culto de oración unido, hermanos, en vivo vía Facebook y repetición por YouTube a las 8 de la noche. Hermanos, pues no se deje de conectar, hermanos, a sus reuniones de oración y también a sus departamentos. Y también, hermanos, aparte algo de lo mucho que Dios le ha bendecido económicamente, hermanos, porque nosotros toda la semana recogemos diezmos y ofrendas, hermanos, y bueno, lo que el Señor ponga en su corazón. En pantalla están los puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Y también, hermanos, no deje de participar en el reto Príncipe, hermanos, que es una bendición tremenda estar leyendo cada día, hermanos, capítulos de la palabra de nuestro Dios. Y el reto es que todos juntos, hermanos, podamos terminar de leer la Biblia en un año. Entonces, hermanos, Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Esto es todo, hermanos. Hasta la próxima. Bye.